pasamos a una parte un poquito más tecnológica. Hemos estado viendo cómo existe una cadena de valor europea, española, respecto a las baterías, pero uno de los grandes retos no solo es capacidad de construir baterías, capacidad de tener una industria de cómo integrar esas soluciones de almacenamiento, sino cómo sacarle partido a ese almacenamiento en la coyuntura que nos encontramos. Todos hemos vivido de alguna manera lo que ocurrió el 28 de abril aquí en el sistema eléctrico español, ese cero, esa caída del sistema eléctrico y cómo todo el mundo miró hacia las baterías como una de las posibilidades para solventar o para haber ayudado en ese evento, ¿no? Se ha acelerado toda esta transición a la integración de baterías con el tema de los FEDER, con los PERTE, pero si queremos sacarle el máximo partido a las baterías, si queremos sacarle el máximo partido a esos gigavatios hora que todo el equipo anterior va a poner sobre el terreno, tenemos que presentar nuevas soluciones tecnológicas para el almacenamiento. Y esas soluciones vienen de la mano de los convertidores de potencia y vienen de la mano de los controladores, ¿no? Y por eso en esta mesa disponemos de 3 fabricantes líderes mundiales de convertidores de potencias y un fabricante de sistemas de gestión. Conmigo está Raúl Padierna, CSO de Power Electronics, Xavi Benavides, CTO de Gestec, Enrique da Cruz, director comercial de Gamesa, e Iker Elorriaga, CSO o Key Account Manager de Gema Solar, Gema Energy. Yo quería que hicierais un pequeño alegato muy cortito de dónde entendéis que está el reto, o más que el reto, la capacidad que vuestras soluciones pueden ayudar a realmente a sacarle el máximo partido al almacenamiento. Muy cortito y luego iremos entrando al siguiente tema. Raúl. Hola, buenos días a todos. Muy cortito, la tecnología existe. En otros países está funcionando. Tenemos soluciones de grid following que están dando respuesta en inercia, que están trabajando en dar estabilidad a la red, que pueden dar aporte al cortocircuito. La tecnología existe y en otros países está regulada y funciona. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Muchas gracias por invitarnos. Además de que existe, no solo hay que mirar fuera, sino en la realidad hay ya proyectos que se están construyendo ahora mismo en España con gridforming. Por lo tanto, no es ninguna barrera, es un tema más de entendimiento, de regulación. Y luego entender que hay más tecnologías, no solo hay baterías, también otras cosas como los ultracondensadores, que en este aspecto pueden ayudar mucho. A ver, suscribo 100% lo que ha dicho Raúl. La tecnología existe ya, se está probando en muchos países y yo añadiría ya un poco a caballo de la anterior mesa redonda que ha habido. No solo existe, es que la tenemos en España. En España tenemos un liderazgo, y hablando de convertidores en particular, que estamos proyectando a todo el mundo ya. Estamos haciendo instalaciones en Estados Unidos, en Australia. Menciono estos 2 países por ser probablemente los más avanzados y los que tienen un reto tecnológico más importante. En Australia las redes son tremendamente débiles, hay un montón de proyectos ahora con almacenamiento, con grid forming, grid following, y empresas españolas están ya haciendo esos proyectos. Yo creo que es una de las claves, y hablaremos un poquito más en detalle de otras cosas más de detalle, pero yo como titular, desde luego, ese es el que creo más relevante. Sí, vale. Me habéis dejado el último, habéis dicho ya todo. Bueno, primero gracias a Pival por invitarnos, gracias a vosotros por venir. Poco más que añadir, ¿no? Igual, en todo caso, buscar también nuevos modelos de negocio que incentiven un poco todas estas funcionalidades que, como todos sabemos, son algo que están presentes y que todos, en mayor o menor medida, hemos desarrollado. Y creo que poco más se puede añadir como intro. Xavi, durante el evento del 28 de abril se habló mucho de la inercia, se habló mucho y sobre todo empezó a salir un término que lo habéis comentado vosotros, que prácticamente antes parecía que nadie lo conocía, que era ese gridforming, ¿no? ¿Qué nos puede aportar el gridforming? Lo primero es estabilidad. Hay que entender que el gridforming no requiere una red, la crea él mismo. Y por tanto, al generar esta red, haya eventos o no en la red que compartimos todo, él va a aportar. Va a aportar, si la frecuencia baja, va a aportar energía activa, si el voltaje cambia, va a aportar energía reactiva, y todo esto de forma automática y en altísima velocidad. De la misma manera que lo haría un generador síncrono, que es a lo que estamos acostumbrados, o incluso a veces mejor, porque los controles que hoy en día tenemos
pues nos permiten dar una respuesta adaptativa, no tienen por qué ser fija, y todo esto pues nos da inercia, que al final es estabilidad en frecuencia, y robustez del sistema, que es estabilidad en voltaje. Iker, como fabricante de convertidores de potencia, además vendéis también por todo el mundo, la inercia la habéis tenido que implementar, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esa implementación? ¿En qué se parece un sistema que provee inercia a un generador síncrono? Bueno, realmente un conversor con o sin inercia, o sea, con grid forming o sin grid forming es similar, ¿no? Al final se trata sobre todo de una cuestión de control, ¿no? No de hardware, sino más de software. Entonces, nosotros hemos desarrollado proyectos en los que mediante ese software llegamos a hacer controles, vamos a decir, más finos de tensión y de frecuencia, lo que nos permite también, pues generar esa red y aportar una inercia que, digamos, compensa la generación la generación síncrona de un poco de las fuentes tradicionales. Raúl, la idea que también es que en la mesa de hoy resolvamos dudas al público sobre todas estas nuevas tecnologías que parecen que son nuevas, pero estamos viendo que son realidades. ¿Hay alguna diferencia, como ha comentado Iker, que no, pero desde vuestro punto, ¿hay alguna diferencia entre un convertidor grid following y un convertidor grid forming? Bueno, digamos que un convertidor en grid following puede compartir el hardware con el de grid forming, pero la principal diferencia es que nosotros vamos a tener que dotar ese convertidor de una capacidad de sobrecarga. Por ejemplo, hay que reservar parte de la potencia para dar esa capacidad de sobrecarga. Hay otra parte importante y es el convertidor ya no va a funcionar con consignas P y Q de manera tradicional del grid following en su curva, va a funcionar con consignas de frecuencia y de tensión. Cambia un poco el paradigma del control, como bien decía. Entonces, es cierto que los convertidores de hoy en día podrían migrar a ser un convertidor de grid forming, pero con ciertos ajustes y con unas capacidades de sobrecarga para ser capaz de, en la generación del grid forming, ir admitiendo todas las sobrecargas que se vayan produciendo a medida que van entrando las cargas, por ejemplo. Entonces, a ver, desde el punto de vista del hardware no hay un sobrecoste, pero sí desde el punto de vista luego del diseño de la planta. Digamos que desde el punto de vista de hardware, depende de cómo cada uno hubiera diseñado su convertidor. Ha habido a lo mejor que adaptar, que fue en nuestro caso, un filtro de salida, un LCL, para aguantar ciertas sobrecargas y sobrecorrientes. Y por lo demás, una vez que ya está, por ejemplo, el hardware ahora prácticamente, yo creo, nosotros el hardware que fabricamos ya es grid forming o grid following. Y la única cosa que queda es la adaptación del software, la configuración del software y esa capacidad de sobrecarga que reservamos. Enrique, ¿tenéis experiencias operacionales de sistemas de este tipo en el mundo operando? Sí, tenemos varias, algunas en Europa, proyectos piloto en los que hemos validado esta tecnología con clientes estratégicos, incluso dentro de nuestro grupo. ¿Se me oye? Mejor. Perdón. Dentro de nuestro grupo en Gamesa Electric, en este momento es parte de Siemens Gamesa, es propiedad de Siemens Gamesa, y hemos trabajado la tecnología y validado la tecnología en un proyecto piloto que Siemens Gamesa tiene en La Plana, cerca de La Muela, donde tenemos una combinación de tecnologías, eólico, baterías, gensets. La idea de esta planta es hacer pruebas reales. Dentro de baterías, además, tenemos baterías de litio y baterías también de flujo. Lo que se pretende aquí es hacer una validación real, en un caso real. Ese proyecto nos ha servido para exportar esa experiencia a proyectos comerciales. Como decía, tenemos algunos proyectos en Europa comerciales, pero de una dimensión pequeña, demostradores más bien, pero ya a nivel comercial, utility, tanto en Estados Unidos como en Australia tenemos proyectos reales. Grid4Me lo tenemos implementado en un proyecto en el oeste de Australia, en Port Hedland, que es el puerto que da salida a toda la minería del oeste de Australia. Es un proyecto cuyo cliente final es la gasística australiana, y ahí se hizo la puesta en marcha en Grid Following y luego en Grid Forming. En Grid Forming es donde experimentamos lo que acaba de decir Raúl, en la parametrización de todo lo que tuvimos que hacer allí de acuerdo a la red local de esa zona. Fue bastante crítico, bastante exigente,
Y eso es lo que nos vamos a encontrar en cada aplicación. Es decir, cada proyecto, en este caso era un behind the meter, pero cuando tengamos que hacer la integración, de hecho, como estamos haciendo en Estados Unidos en otros proyectos, cada proyecto de Gridforming ahora mismo es diferente. Tenemos que parametrizar el framework del equipo según lo que nos esté pidiendo cada cliente. Falta, y no sé si hablaremos más adelante de eso, falta una homogeneización de lo que se va a pedir en Gridforming. Y eso a nivel de Europa y en España en particular tenemos mucho camino que recorrer. Hay países más adelantados, ganemos experiencia, aprendamos todos y a partir de ahí... Ahora iremos a ese tema. Pero también me gustaría saber un poco de Iker, tanto de Iker como de Raúl, así experiencias también que tengáis operacionales. Bueno, nosotros hemos hecho un proyecto en Estados Unidos donde quizás habéis oído, es una central térmica en Rondo, donde generamos, realmente es una planta fotovoltaica que genera una red para calentar unos bricks, unos ladrillos, que es un almacenamiento térmico. Hemos hecho algún proyecto también en Tonga, por ejemplo, donde una isla con una red muy débil, con la posibilidad de generar un gridforming, aportamos robustez y disminuimos también la dependencia de combustibles fósiles. Y luego también dentro de los proyectos del PERTE1 a nivel nacional en España estamos pues prácticamente ya finalizando los dos últimos proyectos donde el gridforming, tanto gridforming como Black Start, eran unos criterios que sumaban puntos a la hora de la obtención y bueno, es un poco donde realmente son implantaciones reales de estas funcionalidades. Raúl. Bueno, nosotros tenemos diferentes proyectos, por ejemplo, tenemos uno en Canadá, tenemos uno en la Guayana Francesa, tenemos uno en la base de Creta de la NATO, de la OTAN, tenemos, pero sin embargo, o sea, el proyecto más grande que tenemos que se pondrá en marcha el año que viene y que estamos suministrando a los equipos es en Australia, que son 500 megavatios solo de gridforming, full gridforming. Sabéis que Australia sacó desde hace más o menos 6 o 9 meses unos impuestos que llaman los System Strength Taxes, es decir, no se desarrolla solar puro en Australia nunca más, porque no sale económicamente. Entonces, el modelo de negocio es hibridación con gridforming y grid following o puro gridforming. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido que hacer un benchmarking del modelo, os podéis imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, para que os hagáis una idea de las funcionalidades de los convertidores estáticos, tenemos tiempos de rock-off de 20 milisegundos. O sea, está reaccionando el inversor contra la red en 20 milisegundos. Entonces, quiero decir, es una realidad que todo está evolucionado. Ese paper que sacó AEMO, el operador australiano, lo ha sacado ERCOT en Estados Unidos en septiembre del año pasado. Estamos viéndolo que hay ligeras semejanzas en Europa. Va a llegar. Es decir, lo que pasa es que necesitamos también, quizá me adelanto, darle forma a ese modelo de negocio, ¿no? A esos mercados extras que ayuden a que el almacenamiento prospere. Mercados de capacidad, que ya hablamos, etc. etc. Ahora entraremos en la parte de regulación y de promoción, pero habéis comentado, tanto Iker como tú, que una de las principales funcionalidades del gridforming es integrarse en plantas hibridadas, es dar servicio a plantas renovables, y ahí quisiera también vuestro punto de vista de cuál es ese reto de integrar con plantas existentes, y ahí también tanto el punto de vista de Xavi respecto a cuál es el papel del PPC y el MS en que hacer que todo eso funcione como un todo, ¿no? Me he olvidado que tenemos un proyecto muy bonito en Canarias, ¿vale? Tiene, además de almacenamiento con baterías de ion litio, tiene también pues ultracaps para dar otro tipo y complementar la respuesta lenta de la batería, pero eso ya dejo a Xavi que entrará luego en detalle. Es verdad, es decir, tenemos la electrónica, es el corazón de potencia de la planta, pero necesitamos un control superior que reciba, gestione y nos haga llegar desde una pequeña PPC, que es el escalón 1, hasta un MS, que incluso ya entre con distintas capas, y eso se lo dejo a él, en distintos mercados. No sé si me he ido la pregunta o algo más. No, o sea, deben de entender cuál es el reto. O sea, al final no es un solo convertidor de potencia en una planta, son muchos convertidores de potencia contra una planta fotovoltaica, contra una planta eólica, hacer que todo funcione como un todo. Correcto, y al final hay un proyecto muy bonito ahora que en Australia nos ha salido hace poquito, salió el julio de este año, y es que hemos desarrollado lo que llamamos el DC Reverse
coupling, DC reverse coupling o reverse DC coupling, que es lo que habéis visto muchas veces que utilizamos los fabricantes, un inversor solar con un DC-DC y metemos unos módulos, el inversor solar con los paneles directamente conectados y un DC-DC con las baterías. Para futuras ampliaciones con almacenamiento en plantas solares existentes, pues lo hemos dado una vuelta para que sea grid following, las baterías van directamente desconectadas y a través de un DC-DC hemos colocado unos módulos, como podemos colocar unos ultracap y otro tipo de tecnologías. Es decir, tecnología, como decía y empecé diciendo de manera muy breve, la hay. Hemos probado casi de todo. Tenemos que coger la experiencia, que todo lleva su tiempo para que sean funcionales y operativas al 100% de otros países y traerlas aquí y crear un marco regulatorio y un modelo de negocio que justifique a un desarrollador la inversión. Al respecto de los controles, ¿no? Como comentabas, el grid forming pues añade complejidades. Tienes como muchas máquinas que están conectadas al mismo bus y esto cualquiera que sepa de sistemas de potencia sabrá que hay que tener reguladores especiales para hacer sincronizaciones, para hacer arranques en negro. Y no es lo mismo que lo estés haciendo a nivel de planta o a nivel de microislas, porque pueden empezar a luchar y tener oscilaciones dentro de la propia. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos múltiples capas. Tenemos una primera capa que instalamos entre lo que son inversores y baterías, que esa regula individualmente cada isla energética. Luego una capa para controlar lo que sería a nivel de PPC MS, que sobre todo también tiene que encargarse de hacer hibridación con la solar, ¿no? Aquí vemos distintas opciones. Que la solar sea grid following y la planta de batería sea grid forming. En este caso hay que ir muy en cuidado de cómo haces ese arranque en negro o ese soft start que llamamos nosotros, donde intentas evitar todos los picos de corriente de la energización de los transformadores, porque te podrías cargar la planta solar. Entonces hay que ir con cuidado con esto, pero sobre todo luego también cómo sincronizas con la red. Como si se ha ido la red y no tienes que hacer nada, te deslastras, sigues en marcha. La planta fotovoltaica podría seguir cargando baterías, vuelve la red, vuelves a enganchar contra ella. Todo esto hay que hacerlo pues teniendo una analítica y teniendo mucho cuidado cómo conectas, porque si no pueden haber unos transitorios muy brutales. Por comentar, además, no hay que pensar que una fotovoltaica no puede ser grid forming, ¿no? En Australia, por ejemplo, lo estáis haciendo ya con baterías, porque el grid forming sí que tiene una necesidad de que haya una garantía de potencia activa. Hay otras tecnologías, como por ejemplo los ultracondensadores, que hemos conocido mucho ahora en los FEDER, que es menos energía instalada, y si tú no necesitaras instalar el mismo ratio de baterías que de fotovoltaica, podrías instalar ultracondensadores y tener un grid forming junto a esta fotovoltaica. Y solo por comentar una cosilla, no hay que entender solo el grid forming a nivel de planta y utility scale. Nosotros lo estamos haciendo también detrás del contador para dar estabilidad a la red en múltiples proyectos. No. Sobre retos tecnológicos y un poco en línea con lo que decía Raúl, hay un debate que yo tampoco llamaría reto tecnológico, porque suena que es difícil cuando algo es un reto, y realmente lo que decíamos al principio, tecnología hay para hacer, no diría que cualquier cosa, pero sí todo lo que pide el mercado en este momento. El punto que quería comentar es sobre la hibridación, el cómo hacer esa hibridación PV y BESS, almacenamiento y fotovoltaica. Ha comentado el reverse DC coupling. Venimos de Australia, hemos estado allí coincidiendo con algunos compañeros en la feria que hay todos los años en Melbourne, y este año el reverse DC coupling es algo que está en la agenda de todo el mundo, se está empezando a hablar como una solución y es muy interesante lo que ha dicho Raúl. Pero el debate yo lo elevaría un poquito más, porque reverse DC coupling es una opción al DC coupling clásico, es decir, ¿dónde acoplas baterías y fotovoltaica? ¿En continua o en alterna? El debate en Australia es verdad que se ha llevado mucho hacia el acoplamiento en continua por las particularidades de ese mercado y por la exigencia de AEMO, como que cualquier planta, como comentábamos, tiene que estar aprobada por AEMO, tiene que haber unos procesos de modelización, de simulación tremendamente complejos. Conseguir un permiso de conexión lleva meses, si no años, 18, 22 meses, y una vez que lo has conseguido con una planta fotovoltaica, hacer un acoplamiento en alterna es complejo desde el punto de vista administrativo y burocrático. Quizá por eso se hable mucho más de acoplamiento en continua en un país como Australia. En el resto del mundo, lo que estamos viendo más es que el acoplamiento en alterna se está imponiendo por sencillez, por el reto tecnológico, como decía antes, no es mayúsculo, pero es más cómodo, más sencillo, más económicamente rentable hacer el acoplamiento en alterna. Yo creo que cualquiera de las empresas que estamos aquí de electrónica de potencia podemos hacer cualquiera de las dos cosas, pero sí entendemos que el acoplamiento en alterna
lo vemos más práctico, más real en el resto del mundo en este momento. No sé si coincidís con eso. Habéis comentado, porque creo que es importante que no lo olvidemos, que no tenemos un reto tecnológico, tenemos una tecnología operativa, tenemos una tecnología que puede ir en algún momento en alterna, en continua, en algunos sitios puede ser más interesante la alterna que continua, pero al final va a ser un tema puramente regulatorio, lo que te lleve hacia un lado o hacia otro. O sea, ¿qué es más fácil hacer desde el punto de vista regulatorio? O sea, acoplar en continua, acoplar en alterna. ¿Entendéis que en Europa realmente lo que tenemos es un reto regulatorio para implementar todas estas soluciones? ¿Iker? Bueno, yo creo que sí. Bueno, de todas maneras, la semana pasada hubo una noticia en la que ya el PSOE había elaborado un borrador para una regulación de todo lo que es los sistemas con grid forming. Entonces, pues bueno, tiene que ser un poco la base para que a partir de ahí pues empecemos ya a tener un marco que nos regule a todos pues un poco las condiciones del juego, ¿no? Aquí es importante, yo creo, y vosotros, Apival, yo creo que estáis haciendo cosas también, pues forzar a generar grupos de trabajo que integren a todos los actores, operadores, fabricantes y demás, para entre todos traccionar y poder establecer una regulación, y creo que un poco por ahí podrían ir los tiros. Pero tenemos una situación un poco paradójica, ¿no? Tú lo has comentado que en los proyectos del PERTE, para cumplir con los criterios de Blackstar, para los criterios de inercia y demás, tuviste que poner grid forming, vosotros también habéis tenido que poner grid forming para los proyectos del PERTE. En los proyectos del FEDER eran los puntos que prácticamente han hecho que la gente sea ganadores, pero no tenemos una regulación. O sea, estamos poniendo el carro antes que los caballos, ¿no? Estamos vendiendo un grid forming que no sabemos qué significa. Porque grid forming es un concepto amplísimo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que gracias a Dios la tecnología está y vamos a poder sacar y cumplir con lo que se saque. Esa es la parte positiva, ¿no? Sí creo que el reto está en regular y en normalizar y en documentar qué se va a pedir. Porque creo que va a dar certidumbre. Va a dar certidumbre a toda la cadena de valor, al desarrollador y al que pone el dinero, en definitiva, a los inversores. Entonces es importante tener un marco regulatorio claro, con un modelo de negocio claro, porque la tecnología está y la adaptaremos y suministraremos los equipos para cumplir con lo que se nos pida en cada uno de ellos. Porque gracias a Dios tenemos la experiencia que viene de otros sitios, que hemos aprendido en otros sitios ya. Entonces podemos llegar aquí con las lecciones aprendidas. Enrique, ¿querías comentar? No, sí, a ver, yo creo que todos tenemos nuestros equipos con capacidad de hacer grid forming. La cuestión es que cada proyecto es distinto y cada proyecto requiere una personalización. Y aquí la regulación es clave, y a ver si, digamos, aunque no sirva de precedente, desde Europa se hacen las cosas de manera conjunta y no tenemos cada país que ir inventando la rueda. Aprendamos de Estados Unidos, aprendamos de Australia. No se trata de aprender tecnología, de aprender de experiencias, de lo que está pasando allí, y que desde Europa, de arriba abajo, se haga algo que empecemos a trabajar. Se habla ya de borradores. Yo no sé si estas últimas semanas yo he estado fuera en otros sitios, pero sí que creo que en las últimas semanas ha habido algunas noticias de que pueda haber algún tipo de borrador ya más avanzado de lo que preveíamos. Genial, por parte de los fabricantes y de los tecnólogos, abiertos a estar en cualquier foro, y Apival desde luego es uno en el que tenemos que tratar de empujar, pero no en España, eso tiene que ser Europa. Xavi, antes de terminar con un alegato final por cada uno de vosotros, ¿qué nos puedes contar precisamente del desarrollo regulatorio? Y luego, ¿cómo le sacamos un partido económico al grid forming? A nivel regulación, lo que ha habido la semana pasada, si no me equivoco, pues fue ya un documento de ENSOE, que es la Asociación de los Operadores de Red Europeos, unas guías técnicas sobre qué es el grid forming, cómo evaluarlo, etcétera, etcétera. Y esto sobre todo viene ligado a lo que es el RFG 2.0, el nuevo código de red armonizado de toda Europa, que luego habrá que transponer a cada país, que obligará pues prácticamente a que cualquier planta de almacenamiento mayor de 1 mega sea grid forming, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya se han empezado a definir qué test hay que hacer, cómo hay que probarlo,
qué es y qué no es grid forming, qué parámetros, etcétera, etcétera. Luego se está avanzando mucho con toda la experiencia que ha habido alrededor del mundo y entiendo que muy brevemente se tendrá que ir convocando distintos grupos de trabajos. Ahí, pues, desde Apival me consta que en esa parte en SOI, a través de EASE, se ha podido ayudar, con lo que estamos contentos de que se nos tenga en cuenta. Y a nivel del mercado, ¿no? Es decir, ¿el grid forming sale gratis? Depende. Normalmente un grid forming puede ser poco o mucho. Y cuando digo poco o mucho son los parámetros que lo rigen, si es muy reactivo o no. De la misma manera que aquí en España pues tenemos la regulación primaria como obligatoria, pero con una banda muerta y una proporción muy pequeña, en otros países como en Alemania pues hay una regulación primaria que es un FCR, que es un mercado totalmente rentable, ¿de acuerdo? Allí pues han definido dos tipos de inercia, una inercia como obligatoria y una inercia premium, y por cada una de esas inercias pues hay unos derechos de cobro, normalmente en contratos de varios años, adicionales a los ingresos que tendría una batería. Hay que entender que de la misma manera que tienes que sobredimensionar en potencia para poder dar grid forming, tienes que tener una banda reservada, luego va en contra de los posibles ingresos que tendrías por la energía. Otros países, pues como el Reino Unido, han empezado a hacer tenders de Stability Pathfinder, donde por ejemplo hay mercados de inercia, también son mercados de varios años, y tenemos otros casos como por ejemplo pues el de Australia, que podrían venir. Aquí pues normalmente vamos detrás, no nos gusta muchas veces generar mercados, pero es que es la manera de que esto avance y de que haya una motivación económica para que se instale. Como tenemos que ir terminando, yo quisiera por otra parte un alegato, cerrando el círculo con la mesa anterior respecto a la cadena de valor europea y española. Entendemos que estas tecnologías, estas capacidades tecnológicas, tanto de control como de grid forming como de inercia, son una ventaja competitiva que tenemos que sacar partido en la industria europea. Bueno, yo diría que el futuro pasa por generación renovable, almacenamiento y estabilidad de red. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que el reto de una red estable es un reto, más que un reto, es algo que ya es un presente, es algo que estamos haciendo todos. Por lo tanto, pues pongámonos a ello, regulemos, incentivemos los modelos de negocio y poco más, y vayamos a por ello. Yo termino como empecé. Digo que termino como empecé. La tecnología existe, la tenemos en España y tratemos de que en almacenamiento no ocurra como ha pasado en fotovoltaica. El 80% de lo que se está ahora mismo utilizando como convertidores en Europa viene de fabricación china. Tenemos en España hasta 6 fabricantes de primer nivel de electrónica de potencia que estamos exportando a todo el mundo y que no conseguimos que el mercado europeo sea un mercado interesante porque simplemente fabricantes chinos han cogido toda la cuota de mercado. En almacenamiento tenemos la oportunidad. Hay un reto tecnológico, bien, quizá, pero todos tenemos que mirar un poco también para proteger la industria europea. Cómo hacerlo está en manos de los reguladores, pero está también en manos de los desarrolladores, de los clientes. Tenemos que ponérselo fácil. Yo creo que tenemos experiencia de sobra para que no miren fuera de nuestras fronteras, para encontrar la tecnología. Y con un poquito de ayuda de Europa, la verdad es que todo iría más fácil. Xavi, brevemente. El almacenamiento energético junto al grid forming es la manera de llegar a la transición energética en tiempo y forma. ¿Por qué? Tiene unos despliegues muy rápidos, la tecnología está, y os pongo un ejemplo. Empezamos a construir ahora un proyecto, en mayo estará listo, conectado a nivel de transmisión, que incluso con una posición móvil en la zona de Fuerteventura. Menos de 6 meses, una planta grid forming dando estabilidad e inercia a la red. Si estamos esperando al que la red se despliegue o despleguemos compensadores síncronos, vamos a ir tarde. Bueno, yo no voy a insistir más en la parte de tecnología, recojo el guante a lo de la cadena de suministro. Somos 6, 8 en Europa de los grandes fabricantes y, hombre, a mí me da pena que, aunque veo un halo de esperanza al final del túnel, porque veo que la gente empieza a preguntar ya por el CAPEX y por el OPEX. Es decir, nos hemos centrado mucho tiempo en el CAPEX, en comprar lo más barato posible, sin mirar que estáis comprando un activo, muchos de vosotros, a 20, 25, 30 años, que ya es el banco o el propio asesor del banco el que pregunta, oiga, ¿y cómo tiene usted las extensiones de garantía? ¿Y qué tiene usted para la operación en mantenimiento? Entonces yo ahí espero y me gustaría de verdad que alguien volviera a mirar un poquito el modelo de negocio, contara el CAPEX y el OPEX y pensara que aquí hay gente que lleva fabricando inversores desde el 2009, 2008, desde el verdadero principio centrales, utility scale, y que sigue aquí, que sigue trabajando y que sigue dando servicio
y que sigue montando una fábrica aquí, pese a que no tiene ayudas de nadie en ningún momento. Pues nada, quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones, al público por habernos escuchado. Creemos que no hay retos tecnológicos realmente a nivel de tecnología de electrónica, potencia y control, hay retos regulatorios y creo que juntos podemos solventarlo. Muchísimas gracias.